Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan buenas noches en este día miércoles de nuestro estudio bíblico. Qué bueno es Dios de tenernos nuevamente con vida y que podamos estar en su casa. Pongámonos en pie, mis hermanos. Voy a suplicarle que busquemos en nuestros signarios. Vamos al libro número 344. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. 344. Le cantamos al Señor, mis hermanos, en esta noche de día miércoles 28 de octubre. 344, tal como soy. Vamos a cantar. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a acudir, Cordero de Dios, heme aquí. Estrofa 2. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amén. Uno de los himnos que pocas veces cantamos en nuestra iglesia. Vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28. Capítulo 28 del libro de Proverbios. Vamos a leer hasta el versículo 15, no olvidemos, hasta el versículo 15. Vamos a leer de igual manera versículo del 1 al 15. Su servidor, versículo 1, y la congregación, nuestra hermana Karen, el versículo 2, y así hasta finalizar en el 15, lo leemos todos. Proverbios, capítulo 28, versículo 1, lo tenemos, mis hermanos. Puede leer también ahí en pantalla, si usted no ha traído Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Leamos todos el 15.
León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias en esta noche te damos, en este día miércoles. Gracias, bendito Dios, porque casi finalizamos este mes de octubre. Lo dejamos en tus manos, lo que aún hace falta de él. Bendice tu palabra, la lectura de ella, pero también, Señor, aquellos que queremos comprenderla y queremos practicarla. Señor, trae con bien a nuestros hermanos que vienen de camino en este momento, Señor. Bendice a todos aquellos que con esfuerzo estamos en tu casa. Danos paz en nuestros corazones, sobre todo en las decisiones que tomemos. Señor, aquellos que están enfermos, ten misericordia de sus vidas y regálales, bendito Dios, su milagro de sanidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, les seguimos cantando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Una vez más, bienvenidos seamos todos a la casa del Señor. Vamos a iniciar, vamos a cantar a esta hora todos juntos de nuestros seminarios. Busque conmigo número 9. Sublime gracia vamos a cantar. Vamos a cantarle a nuestro Dios todos, hermanos. Gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. La palabra de Dios hay que disfrutar, la palabra de vida en Jesucristo. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Por siglos mil, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y hay que compartir, dígalo, la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. Denle un buen aplauso al Señor, mi hermano. Vamos a seguir cantando. Busque conmigo número 80. Número 80 de nuestros himnarios. Suenen dulces himnos, vamos a cantar. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y oiga ese concierto universal. También
y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Gloria a nuestro Dios. También un saludito muy especial a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Pues la pandemia nos vino a poner en forma ahí con la tecnología y pues la palabra se está esparciendo en otros lados, así de que, pero también esperamos pronto poderles tener acá con nosotros para que todos juntos a una sola voz alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Busque conmigo número 101. 101, Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos cantarle, podemos adorarle en todo momento, pero esta hora que usted y yo hemos apartado para glorificar el nombre de Dios no va a ser en vano, hermano. Le garantizo que usted va a recibir un galardón por ese tiempo que usted aparta. Usted pudiese estar haciendo cualquier otra actividad en su casa, atendiendo a los suyos o disfrutando en un lugar no de perdición, podría ser en un comedor, en un restaurante, en una pupusería o algo, pero usted decidió apartar tiempo para Dios, y cuando usted hace prioridad a Dios, usted es prioridad para Él. Así es de que vamos a seguirle cantando. Busque conmigo 153 de nuestros himnarios. 153, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insolable mar, es la gracia salvadora de Jesús al alma da. Dígalos, Jesús. La esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Dígalo. Para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Vamos a ir más adelante. Vaya conmigo 322. 322, busque conmigo. Vamos a cantar
¿Cuántos anhelan trabajar por el Señor? Mire, pero trabajar, ¿qué es trabajar, hermano? Mire, portarse bien. Mire, que la gente, pues, si no tiene un buen concepto suyo, pero que tampoco tenga uno malo. Así es de que anhelo trabajar por el Señor. Vamos a cantar todos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Vamos a ir más adelante. 368. 368. Agarre aire, hermano, que vamos con América será para Cristo. Ayúdeme a cantar porque está pero fuerte, ¿verdad? Cantamos todos, América será para Cristo. América será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar del en pos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que trae rápido vuelo, al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está a tu puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Es el nuevo mundo el primero en ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, el Paraguay, Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, el Uruguay y el Brasil, y el grupo de las Islas Marinas tendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica y los Estados Unidos, y México también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud del Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador, naciones que aunque sean
aplauso a nuestro Dios, mi amado hermano. Estamos ya con el tiempo, pastor. Sí. Bueno, vamos a quedarnos con nuestro pastor a continuación. Bien, no olvidemos que el día viernes, si Dios lo permite, estamos a partir de las 6 de la tarde nuevamente acá esperándole en la casa del Señor. Recordemos de que nosotros debemos de apartar tiempo para Él. A veces el tiempo es el que más nos hace falta. Se nos escasea por las actividades de la casa o el trabajo o las actividades que a veces necesitamos hacer. Pero hay que hacer tiempo para el Señor. Este próximo viernes le esperamos 6 de la tarde y no olvidemos el día domingo 9 de la mañana y 4 de la tarde. Los miércoles pasados hemos venido hablando sobre temas concernientes a la salvación. Hace 2 miércoles atrás hablábamos, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y hablábamos con versículos bíblicos. Ahora, bueno, hace una semana estábamos hablando sobre 3 personajes que la Biblia enseña que fueron personajes bastante controvertidos, vamos a llamarlo así. Y la Biblia nos indica qué es lo que sucedió con sus vidas, con su alma al final de sus días. Y esta noche, ya en unos minutos, vamos a hablar sobre el tema, ¿será que soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Porque esto posiblemente le sucede a personas que han crecido en el Evangelio, personas que sus padres eran creyentes y crecieron en una iglesia, o crecieron escuchando alabanzas, o crecieron escuchando predicaciones de los vecinos o de alguien que les hablaba el Evangelio, pero ellos, a ciencia cierta, tienen dudas en su corazón y no saben si son salvos. O personas que a lo mejor cometieron graves errores en su vida y ahora no saben si son salvos o no son salvos. Entonces, esas dudas vamos nosotros ya a despejar a través de la palabra ya en unos minutos más. Recordemos también que debemos de orar para que Dios bendiga esta iglesia, toque los corazones de los hermanos, sobre todo aquellos que están quizás alejados o están enfriados espiritualmente. Esta pandemia nos ha venido a enseñar que aquel que busca de Dios le va a encontrar, y sobre todo en los momentos de más necesidad, como todos suelen decir, ¿verdad? Los verdaderos amigos se encuentran o se conocen cuando hay problemas. Entonces, aquel que busca de Dios, le va a encontrar. Esperamos que usted sea parte del movimiento del trabajo de la iglesia, invite a alguien a venir a la casa del Señor y comparta las predicaciones de su iglesia a través de las redes sociales. Están también el canal de su iglesia, el canal de YouTube de su iglesia, en el cual usted puede consultar cada uno de los sermones, de los días en los cuales se han estado realizando acá desde la pandemia. No solamente acá, sino desde que comenzó la pandemia. Así es que, mis hermanos, usted puede consultar las diferentes predicaciones y los diferentes horarios de servicio que se están realizando. Además de eso, ¿verdad? Si usted aún no se ha inscrito en el canal de su iglesia, suscríbase, ¿verdad? Suscríbase para poder recibir todas las indicaciones o todos los mensajes cuando se está poniendo un nuevo mensaje. Bueno, sin más que ver, mis hermanos, solamente recordar que estamos también con la campaña de bautismos. Si usted aún no se ha bautizado, tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad los domingos después del servicio de las 9 de la mañana. Y aquellos que estamos todavía pensando si acercarnos o no a Dios, si volver a retomar nuestro ministerio, no lo estoy diciendo porque necesariamente lo haya dejado, sino porque quizás de alguna manera se ha desanimado o se ha desmotivado. Es que vuelva a retomar su ministerio. Recuerde que Dios nos ha llamado para hacer su obra. Hoy sí vamos a ponernos en pie, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, vamos a darle al Señor la parte que le corresponde, vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Alguien sembró en esta obra para que usted tuviese donde congregarse. Ahora nos corresponde a nosotros
llevar adelante el Evangelio en este lugar, impulsar la obra del Señor a través de las ofrendas y a través de los diezmos. No olvide que cada uno de nosotros dice, aparte algo, dice la carta a los Corintios, ¿verdad? Y cada uno aparte algo, ¿verdad? Ahora, hermanos, recordemos que la obra de Dios nunca está en crisis. Dios nunca está en crisis. Nosotros podemos estar en crisis financiera, pero Dios nunca está en crisis. Y si Dios suple las necesidades de cada uno de nosotros, obviamente suplirá aquellos de los cuales le pedimos, le suplicamos a Dios, y obviamente sembramos también en su obra. Vamos a cantar en este momento. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Señor, gracias esta noche por traernos a tu casa. Te suplicamos que bendigas a todos aquellos que son parte de esta obra y que están impulsando, Señor, esta iglesia. Señor, bendice sus vidas, sus finanzas, también las finanzas de tu iglesia. Provee, Señor, para cada necesidad y suple cada una de estas necesidades en esta iglesia. Pedimos que bendigas a aquellos que se esfuerzan, aquellos, Señor, que han sembrado en esta iglesia hasta el día de hoy. También, Señor, aquellos que queremos, Señor, seguir impulsando esta obra, de aquellos que un día, Señor, nos enseñaron el Evangelio, Señor. Queremos también, Señor, seguir predicando el Evangelio, impulsando esta obra financieramente. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y le seguimos cantando a nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestros himnarios número 144. Yo solo espero ese día. Vamos a cantar todos juntos, hermanos. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante, victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Dígalo usted. Al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Denle un buen aplauso al Señor, mi amado hermano. A continuación, pues nos vamos a quedar con el estudio bíblico de este día con nuestro pastor. Bien, mis hermanos, recordemos que hemos venido hablando sobre temas referentes a la salvación.
Los temas que hemos hablado ya lo mencionaba hace unos minutos, ¿verdad? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Ya lo estuvimos hablando. Algunos temas con respecto a algunos personajes también de la Biblia. El rey Saúl, por ejemplo, fue uno de los que estuvimos estudiando el miércoles pasado. Pero en esta ocasión, ¿verdad? ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Y esta duda llega a la vida, creo que de todos. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, siendo creyentes, teniendo ya varios años de estar en el Evangelio, creo que hemos tenido en alguna ocasión esas dudas. Hoy veía una película basada en el arrebatamiento de la iglesia. Y por cierto, es una película no necesariamente o netamente cristiana, sino que basada en la Biblia de que va a suceder ese evento. Entonces, y qué bueno, ¿verdad? Porque las personas abordan ese tema, ¿verdad? ¿Serán o no serán salvos? ¿O quiénes fueron salvos? Estoy hablando de la cuestión de la película. Sin embargo, está basada en las Escrituras. Ahora, más de alguno ha tenido dudas en su corazón. Le ha fallado a Dios y obviamente se siente mal. El Espíritu Santo, si verdaderamente está en usted, usted se siente mal. Usted ha ofendido al Espíritu Santo, lo ha contristado y en cierta manera usted está pensando, bueno, ¿me habrá perdonado Dios o no me habrá perdonado Dios? Y muchos, obviamente, sucede porque quizás llega un momento de mucha frialdad en su vida. Tanta frialdad que llega a pensar que a lo mejor, pues, quizás lo que les enseñaron, quizás no era muy cierto. O sea, hay mucha gente, muchos cristianos, que posiblemente comience a dudar de su fe. Las diferentes situaciones que se están viviendo, los acontecimientos a nivel mundial, el entretenimiento que tienen las personas hoy en día, porque yo le apuesto que esta noche muchos o más de algún cristiano ha decidido quedarse en su casa pudiendo estar en su iglesia. Aquí no es como en otros países. Hay países que realmente están en este momento pues bastante difíciles y no se pueden congregar, pero nosotros sí. Bueno, vamos a buscar carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Aquí el capítulo 5, unos versículos antes de finalizar de iniciar el capítulo 6, hay un título, ahí dice advertencia contra la apostasía. Entonces todos sabemos que la apostasía es negar la fe. Entonces hay advertencias en esta carta a los Hebreos, aquel que abandona su fe, aquel que ya no sigue creyendo. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios, dice de la siguiente manera, del versículo 4 al versículo 6. Amén, hermanos, lo tenemos. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche por traernos a tu casa. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la sabiduría para entender esta palabra. Señor, asimismo esas palabras que tú las pongas en mi boca para explicarla a tu pueblo. Aquellos que están dudando de su salvación, te pedimos, Espíritu Santo, que tú les enseñes a través de esta palabra qué es lo que realmente nos dice las Escrituras. Señor, llena de paz en nuestros corazones. Aquellos que están enfermos,
pon tu mano de sanidad en ellos. Si hay alguien que esté batallando contra el COVID o cualquier otra enfermedad mortal, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú le restaures. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta carta a los hebreos, por cierto, mire, la carta a los hebreos es un comparativo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero no es un comparativo para competir, no, es un comparativo para demostrar que a través de la salvación de Cristo, que a través del sacrificio de Cristo, que a través de, dice, el nuevo nacimiento, nosotros tenemos mayores oportunidades que así como antes se practicaban los antiguos, dice, sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces nos enseña la Biblia también, en la carta a los hebreos, que esta carta se dirige a judíos cristianos, pero a judíos cristianos que estaban siendo manipulados para que volvieran al judaísmo, o mejor dicho, a las prácticas religiosas y abandonaran su fe en Cristo. Esta carta se dirige a aquellos que en una ocasión, ya habiendo conocido de nuestro Señor Jesucristo, entonces se volvieran a su pasado. Y por cierto, el capítulo 5, en el versículo 11 en adelante, dice advertencia contra la apostasía. Fíjese bien, porque voy a explicar primero en qué se basa esta parte de la que hemos leído. Si nosotros leemos el versículo 4, estamos en Hebreos 6:4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, aquellos a los cuales el Evangelio les llegó, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Ahí está la clave. Y recayeron. ¿Qué significa recaer? Volvieron atrás. Volvieron atrás. Ahora, vea bien lo que dice. Y recayeron, dice después, en el versículo 6, permítanme, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es aquellos que dejan de poner su fe en Cristo Jesús. Entonces, los que dejan de poner su fe en Cristo Jesús, miren, para ellos es imposible que exista algo más para que ellos alcancen salvación. O sea, no hay nada más que puedan hacer. No existe otro sacrificio como el de Cristo. No existe otra manera en la cual ellos puedan ser salvos. Si ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, si ellos una vez conocieron del Evangelio, si ellos una vez, incluso dice allí, disfrutaron del don celestial. O sea, si ellos realmente conocieron el Evangelio, pero volvieron atrás en su fe, es como prácticamente que no hayan creído. Lo que muchos dicen, ¿verdad? Mire, ¿y qué pasa será que una persona puede perder la salvación? La mayoría de la iglesia bautista o de los bautistas siempre sostenemos que la Biblia es suficientemente clara como para enseñarnos que nadie pierde la salvación si realmente ha entregado su vida a Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con esta gente? La apostasía es negar la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que crea, dice que aquel que quiera, le pueda creer a nuestro Dios. También nos dice Hebreos 10:39. Vean lo que dice, porque aquí nos habla también de aquellos que pecan deliberadamente. Y pecar deliberadamente significa aquellos que no les importa la gracia de Dios. Vean lo que dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, si la Biblia sostiene que nosotros no somos de los que retrocedemos, y dice que somos de aquellos que tenemos fe para preservación del alma. ¿Cómo es que preserva Dios nuestra alma? ¿Cómo es que preserva nuestra alma?
para que nosotros seamos salvos, a pesar de que estemos en un mundo lleno de maldad. Es a través de la fe. Y eso es lo que vamos a ver ya en unos minutos. Solo quiero que leamos la primera carta de Juan, un poquito más adelante. Primera carta de Juan. Vamos al capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Y vamos al versículo 1:7. Mire lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí va el tema, entrando un poco ya en esencia de lo que realmente sucede. Las personas se preguntan, habiéndole fallado a Dios, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y también la Biblia dice que si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero entonces, ¿qué sucede con aquella gente que dice, es que fíjese que yo no sé si soy salvo porque yo he ido a la iglesia o estoy en un ministerio o mi papá predica o mi mamá canta en un ministerio o a lo mejor pues a mí me gusta oír alabanzas o a mí me gusta oír predicaciones o yo leo la Biblia o yo busco de Dios a mi manera? Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Y llega un momento cuando Dios confronta la vida de las personas. ¿Cómo es que Dios confronta la vida de las personas? A través de un accidente, por ejemplo. A través de una enfermedad. A través de un grave problema en su vida. La muerte de un ser querido. El desastre, algún desastre natural y que está cerca de ver la muerte de la persona. Entonces, ahí es donde la persona a veces comienza a retomar este tema y razona y piensa, ¿realmente seré salvo? Porque la duda viene muchas veces, le decía, porque quizás ha cometido un error y no sabe si realmente Dios le ha perdonado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, dice ahí mismo, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11, aquí vamos respondiendo ya la pregunta a la cual hemos hecho al principio. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? ¿Cómo asegurarnos? ¿Cómo reconocer? Usted sabe que hay cosas que nos indican que realmente somos salvos. Y la Biblia tiene la respuesta. A esto se le llama como evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? La que la misma Biblia nos da. Vean lo que dice. Primera carta de Juan 5:11. Miren lo que dice. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Miren el siguiente versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solamente quiero que observe la palabra o el verbo en el versículo 13, dice, a vosotros que creéis. O sea, está diciendo que es algo presente y continuo. Por eso es que la carta a los hebreos está hablando y está advirtiendo a aquellos que están
digamos, volviendo atrás en su fe. Están negando su fe. Están volviendo al pasado en el hecho de decir, mire, y yo le decía, hace unos 10 días, decía una noticia, hay un grupo de música cristiana, no es muy conocido ese grupo, de hecho yo nunca había leído de ellos, ni había escuchado, pero decía la noticia, ¿verdad? Decía, músico cristiano dice que ya no cree en Dios. Imagínense que este grupo dice que tenía 20 años de estar en el ámbito de la alabanza a Dios. Y después de estar esos 20 años como ministerio o como grupo musical, pues de repente uno de los miembros de este grupo dice, ya no creo en Jesús. Ya no creo en Jesús, dijo el hombre. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿y será que un día creyó? ¿O cuáles son las cosas que pasaron para que él llegara a la situación, llegara al hecho de decir, ahora yo ya no creo? ¿Qué habrá sucedido en su vida? Y esa es la situación, pero esa es la advertencia que hace la carta a los hebreos. Aquel que abandona su fe, aquel que dice, llega a la conclusión de decir, la verdad es que yo ya no creo en Dios. Ahora, ¿qué puede llevar a una persona a decir que ya no cree en Dios? Posiblemente problemas, posiblemente una oración que según ellos Dios no se las ha querido contestar. O sea, hay gente que se molesta con Dios, se resiente con Dios, se resienten con Dios porque las cosas no han salido como quería, o esperaba, o le pedía a Dios. Se resienten con Dios porque sencillamente sienten que la vida no ha sido muy buena con ellos. Entonces llegan a la conclusión de pensar de que Dios ya no existe para ellos. Entonces el hecho de que ellos crean que ya no existe para ellos no significa que por eso Dios no exista. Entonces eso puede llevar a una persona a rechazar su fe en Cristo. Ahora, la Biblia nos demuestra que es necesario creer que hay un Dios para ser salvo. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el versículo que hemos leído, el versículo 11 dice, estoy en primera carta de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tenemos que estar seguros, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. O el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Lo que dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces, vamos al versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y cuando habla de la vida, está hablando de la vida eterna. Ahora, también nos dice, más adelante en el versículo 12, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Ha confesado sus faltas a Él? ¿Será que usted realmente ha entregado su vida a Cristo? Ahora, esas cosas pueden contestar a la duda que muchos tengan. Pero también, veamos más adelante, nos dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, oigan bien, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Ha creído en Cristo? Tiene vida eterna. Pero usted dice, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y cómo saber que yo realmente tengo al Hijo o creo en el Hijo? Y la Biblia también nos da otro texto que, por cierto, es un texto muy conocido y muy utilizado para el evangelismo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12.
Es uno de los textos muy utilizados. Aquellos que son ganadores de alma lo conocemos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hace 2 semanas decíamos, ¿se pierde la vida eterna? ¿O se pierde la salvación, perdón? Ahora, el tema es diferente. Ahora el tema es, ¿será que soy salvo? ¿Por qué surge también esa pregunta? Bueno, yo le decía, hace un tiempo que celebrábamos, un par de semanas, celebrábamos la Santa Cena. Y esto no es de esos días, sino de muchos años atrás, pero muchos años atrás. Habían muchos que se privaban de celebrar la Santa Cena. O sea, se celebraba en nuestra iglesia central y habían sido bautizados después de haber aceptado a Cristo en su corazón, pero a la hora de participar de la Santa Cena no participaban de él. ¿Por qué no participaban de la Santa Cena? Bueno, porque le habían fallado a Dios. Y algunos dudaban de que Dios realmente les hubiese perdonado o les pudiese perdonar la falta de la cual ellos habían cometido. Entonces, ese tipo de cuestiones, el Espíritu Santo nos enseña a través de las mismas Escrituras de que realmente aquellos que hemos creído en Cristo tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios, siempre y cuando confesemos nuestras faltas a Él. También nos dice que somos hijos de Dios aquellos que hemos entregado nuestra vida. Ahora, obviamente Juan 3:16, que ya muchos conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ahora, entregó su Hijo. Pero también nos dice Hechos 16:31, los apóstoles, mire lo que nos enseña en este libro, Hechos 16:31. Mire lo que dice. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, volvemos al verbo creer. Creer. Y le dice, cree. O sea, está en presente. Entonces, todo aquel que tiene puesta su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo no será avergonzado. El problema, y lo que le volví a decir, la carta a los hebreos nos dice, ¿qué tal de aquellos que volvieron atrás en su fe? ¿Qué tal de esas personas? Ahora, ¿por qué dice que ya no hay más que hacer por ellos? Bueno, porque ya no hay otro sacrificio que hacer por ellos, porque única y exclusivamente el sacrificio perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo. Ya no queda nada más que hacer por ellos. No hay otra manera como ellos pueden ser salvos. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, dejaron de poner su fe en Cristo para ser salvos. Ya no hay nada más que se pueda hacer por ellos. Y alguien que vuelva atrás, habiendo conocido el Evangelio, yo en los años que llevo estar en el Evangelio, que quizás serán 30, 35 años, está en el Evangelio. Yo digo, quizás que yo recuerde, difícilmente pensaría que hay algún caso que yo haya conocido. Ahora, no estoy diciendo que alguien que cayó o que alguien que se alejó de Dios no se puede arrepentir. Por supuesto, eso sí puede suceder. Yo estoy diciendo, aquella persona que de repente, por las cosas que sucedan en su vida o a su alrededor, quizás no había puesto su plena confianza en Dios, dudó y por decirle algo, mire, abandonó su fe y se fue a cualquier otro tipo de creencia, no necesariamente a alguna iglesia, a otra creencia. Entonces, difícilmente vuelva a reconocer que se equivocó habiéndose ido, retrocedido en su fe y haya vuelto nuevamente y reconocido que la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo.
Difícilmente. Porque en muchos casos, la mayoría de esas personas que abandonan su fe, ya no vuelven. Porque la Biblia dice que Dios mismo permite que estas personas queden cegadas su mente. Porque en cierta manera rechazaron la salvación de nuestro Señor. Ahora, dice uno de los textos muy conocidos también para el evangelismo, que es Romanos 19, nos vuelve a recordar la base de lo que todo aquel que ha recibido salvación, obviamente pues no la puede perder. Romanos 19, que si confesares con tu boca, entonces ahí es donde voy. ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Ha confesado con su boca que Jesús es el Señor? Eso es lo que dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, a la pregunta que muchos siguen diciendo, ¿verdad? ¿Será que soy salvo? Pero yo le he fallado a Dios. Pero quizás me gusta hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Realmente soy salvo? Vea lo que dice también la segunda carta a los Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Oiga bien lo que dice. Aquí nos está hablando acerca de la reconciliación con nuestro Dios a través de Cristo. Al que no conoció pecado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cada uno de estos textos bíblicos nos da la seguridad que si confesamos que todo aquel que cree en él no se pierde, mas tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo es un hijo de Dios. La segunda carta a los Corintios nos dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nos habla de la justificación. La justificación es el proceso que Dios hace para declararnos justos, aún siendo pecadores. Pero cuando nosotros hemos creído en Cristo, hemos pedido perdón por nuestras faltas a Él, entonces el Padre Celestial nos declara justos porque Cristo, su Hijo, nos libra de pecado, nos limpia de pecado, nos da su salvación. Entonces, la justificación es el proceso que se lleva a cabo después de emitir es un veredicto final, después de un juicio. Usted dice, pero ¿cuándo nosotros hemos sido enjuiciados? Es que gracias a Dios nosotros no hemos sido enjuiciados porque creímos en Cristo. Entonces, al creer en Cristo, nuestros pecados automáticamente son perdonados. Y Dios Padre nos declara justos. Y esa declaración hace que ya no pese sobre nosotros un acta de condenación en nuestras vidas. Vean lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todos estos versículos, todo este razonamiento a través de la palabra del Señor nos hace reconocer, nos termina convenciendo, el Espíritu Santo nos termina convenciendo que realmente no hay duda alguna de que si usted ha confesado, que si usted cree
porque esa es la palabra, cree. El problema de la carta a los hebreos es con aquellos que una vez creyeron y volvieron atrás en su fe. O sea, abandonaron su fe. Ahora, vea lo que dice. Tenemos por ahí otra cita bíblica. Por ejemplo, dice Juan capítulo 10, versículo 28. Y esto lo habla Jesús. Lo habla nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Mire, veamos lo que dice el versículo 28. Vamos a leer el versículo 27. Mire bien, Juan 10, 27. Mire lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí está hablando Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren el siguiente versículo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, y el Juan 10:30, ahora, yo y el Padre uno somos. Entonces, a la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Y allí podemos hablar un poco sobre la situación de Judas, porque cuando Jesús estaba en la oración por los discípulos, les dice, ¿verdad? Y todos, dice, y ninguno de ellos se perdió, hablando de los discípulos, sino solamente el hijo de perdición. Pero ¿quién era el hijo de perdición? Era Judas. Entonces, preguntémonos algo. ¿Qué hizo a Judas negar su fe? De hecho, por lo que estábamos estudiando hace unos días, referente a este personaje, dice de que él tenía una vida en la cual obviamente parece que nunca creyó en Jesús como Mesías. Él tenía la práctica, dice, de robarse el dinero del cual se manejaba en los tiempos de Jesús, que él manejaba el dinero de la bolsa, dice. Entonces, era una práctica que él tenía, pero esa práctica nos hace creer que él verdaderamente nunca creyó. ¿Por qué nunca creyó? Mire, después de 3 años de ministerio que anduvo Jesús con los discípulos, si ya este hombre no creyó, mire, pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios, sí hubiera. De que Jesús es el Mesías, sí hubiera. ¿Cuántos milagros hizo Jesús frente a los discípulos? ¿Cuál es la enseñanza que les daba? ¿Cuáles eran las señales que ellos vieron en Jesús? Entonces, que llegara al final de sus días Judas y no creyese, ya era una cuestión bien difícil. O sea, ya no había nada más que hacer por él. Dios nos ha dado el libre albedrío a todos para que escojamos. Porque cualquiera diría, ¿verdad? Ay, ¿y qué tal si Dios algunos manda, por decir así, al cielo y otros al infierno? No, es que Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado libre albedrío. Nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Pero eso sí, recuerde lo que dice el escritor del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Allá en el capítulo 12, ¿verdad? El tema final, dice ahí, es este. Y por cierto, busquémoslo. Mire, Eclesiastés, capítulo 12. Un hombre tan sabio, ¿verdad? Tan sabio que obviamente él pues termina reconociendo en ese libro cuál es la importancia, qué es lo más necesario, qué es lo más importante.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Y eso lo escribe el hombre más sabio. Ahora, en la pregunta será, ¿cómo sabe si soy salvo? ¿Ha confesado sus faltas a Él? Cuando usted le falla a Dios, ¿se pone a cuentas para con Dios? Cuando usted le falla a Dios, ¿el Espíritu Santo le constriñe? ¿Qué significa le constriñe? Significa le hace reconocer que no debía haber hecho eso, no debía haber dicho, no debía haber ido, no debía haber hecho. ¿Está el Espíritu Santo motivándole a que se vuelva a Dios cuando se ha alejado? ¿Está el Espíritu Santo recordándole que no es correcto, que no debía? O sea, ¿está el Espíritu Santo constantemente haciendo eso? Y otra de las cosas, ¿verdad? Es de aquellos que siente que le hace falta buscar de Dios. Son indicativos. Pero bases bíblicas son los versículos que hemos estado leyendo. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque a veces el día a día nos puede llegar a debilitarnos en nuestra fe. Pero eso no significa que nosotros no podamos siempre reafirmar nuestra fe. Recuerde, la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Mismo. Jesucristo mismo. Ahora, si usted y yo hemos entregado nuestra vida a Él, no se preocupe, Él ha perdonado nuestros pecados. Y ha prometido sellarnos a través del Espíritu Santo para el día de la redención. Démosle un aplauso a nuestro Dios, vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche. Gracias porque esta noche podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Padre, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Tú conoces, bendito Dios, las cosas que no hemos hecho bien, las cosas en las cuales hemos fallado. Y si esas personas, Señor, que han escuchado este mensaje a través de las redes sociales, si usted tiene duda en su corazón todavía, entregue su vida a Cristo. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, hágalo en este mismo momento. Ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Bienvenido a la casa de Dios y a la familia de Dios, que usted ha entregado su vida a Cristo. Vamos a cantarle al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hace el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón.
mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta noche. Bendice el regreso a nuestros hogares y bendice a aquellos que nuevamente, Señor, están con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en este día te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde.